Gabriela, vas a ver que cuando empiecen con la práctica, ustedes van a empezar a llevar a las comisiones de supervisión ciertos recortes que observan, registran en las instituciones educativas, ciertos recortes de la realidad educativa. Y a partir de ese recorte, porque ustedes lo que van a ver es un pedacito de una dinámica institucional, ¿sí? A partir de ese recorte, porque se empieza siempre desde lo descriptivo, van a empezar a profundizar de qué es lo que pasa. Si ustedes se van a dar cuenta con una descripción de alguna situación en particular, cómo empiezan a aplicar constructos teóricos para poder entender qué es lo que pasa allí. Porque si no, lo que hacen es contar lo que sucedió. Quizás desde una visión propia, creo que en algún momento se los comentaba esto, desde la propia historia de vida, ¿no? Entonces empiezan con los prejuicios, empiezan a decir, ay, sí, porque esta maestra no tendría que ser así, pero no, y no es así, o sea, nosotros no hacemos eso. Los psicólogos, cuando trabajamos en una institución educativa, estamos constantemente revisando o tratando de explicar por qué se suceden esos fenómenos o esas situaciones, ¿no? Que aparecen como emergentes de, por ahí, bueno, hay un grupo que tiene dificultades en la comunicación, hay un grupo que presenta cuestiones de acoso escolar, ¿sí? Como, bueno, les traje un poco el ejemplo de este capítulo 1 de la serie Presentes, ¿sí? O sea, de a poquito van a ir desde una cuestión bien descriptiva de la situación, que es lo que vamos a ir haciendo con este ejemplo, vamos a ir tratando de utilizar algunos elementos teóricos para que nos ayuden a pensar qué es lo que está pasando allí. ¿Me entendés, Gabriela? O sea, a todos les digo, ¿no? Un poco es desde lo más descriptivo hacia lo más profundo. Cuando se utiliza el modelo psicodinámico, tiene estas características, ¿no? Lo Sí, que sí, pasa es cuando lo explicás lo entiendo. Lo que pasa es que es como que por ahí ya me mido mucho en el sentido de no caer en la teoría psicoanalítica, ¿no? Es como, como sé que se aborda desde otro lado y demás, ya como veo algo, no sé, sintomático, digo, uy, pero lo estoy encarando desde el lado del psicoanálisis puro o desde el modelo psicodinámico, ¿no? Entonces me pasa por ahí eso también con este modelo. claro, en realidad, está bueno lo que decís, en realidad es el modelo psicodinámico. Lo que pasa es que como el modelo psicodinámico surge de la clínica, creo que te referís a eso cuando hablas de psicoanálisis. Sí, porque digamos, Claro, se usan muchos términos y constructos que se usan en la teoría del psicoanálisis. Es como muy evidente por ahí cuando uno lee que hay una familiaridad importante que es no pasa que, con otras teorías. es que el modelo psicodinámico es el psicoanálisis. Lo que pasa es que está ajustado a las características propias del ámbito educativo, ¿sí? El ajuste que le hace Ida Butelman, no todos los autores psicodinámicos hacen el mismo ajuste que Ida Butelman. Ida Butelman habla de un ajuste procedimental, que es el ajuste que se hace en la aplicación en general de todos los modelos que surgen de un ámbito hacia otro, en este caso de la clínica al ámbito educativo, pero Ida Butelman, el ajuste, el procedimiento de ajuste que realiza es en lo que tiene que ver con la transferencia y contratransferencia. Hay otros autores que no hacen, psicodinámicos, que no hacen ese ajuste, hacen otras lecturas de lo dinámico y utilizan la transferencia. Nosotros elegimos esta autora. Y una de las características por las cuales la elegimos, no solamente porque es una autora argentina, sino también porque, vos lo comentaste, Gabriela, tiene una fácil lectura, ¿no? Ella logra de alguna manera desarrollar conceptos muy, muy abstractos con cierto nivel de dificultad al ámbito educativo, ¿no? Bastante fáciles de aplicar y de entender y de comprender. Sí, tal vez Mercedes pensaba esto de que no se ven, digamos, los conceptos a través de Butelman tan ortodoxos, podríamos decir, ¿no? Porque Claro. ella habla de pérdida de código común, ¿no? Que en la serie lo podemos ver, ¿no? Cuando la profesora habla con uno de los chicos, que una de las alumnas dice se hizo pis, ¿no? Hay algo que no está pudiendo
como conformar como grupo. Y de ahí vienen otro tipo de violencias, ¿no? Muy bien. Bueno, María Ángeles, te estás adelantando, te felicito, muy bien 10, pero te estás adelantando a lo que iba a desarrollar a continuación. Yo elegí justamente ese primer capítulo, primero porque es el primer capítulo, entonces hay un montón de cosas que no nos perdemos, vieron que cuando por ahí están avanzadas las series no entendemos nada. Entonces, bueno, elijo el primer capítulo por eso, que ya desde el principio tiene, obviamente, sus elementos de perspicacia, ¿no? De no saber propio de toda serie. Igual, profe, digo una cosita chiquita. El Sí, capítulo está Sofía. muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo? El capítulo está muy bueno. ¿Me escuchás? Sí, se escucha. Pero la película que dejaste para ver Entre Muros es una genialidad. Pero yo no dejé Es esa una película, ¿No? no la dejé, quedó del año pasado. Ah, Me bueno, la parecía que vi. era Entre Muros, sí, está buena. ¿Te gustó? Es una genialidad porque ves todo ahí, es un popurrí de todo lo que puede llegar a una institución. Sí. Es una genialidad. Yo que la ¿Cómo vean porque accediste? ¿Cómo y accediste? porque me pareció. ¿Qué sé yo? Sí. Está bien, Yo la no vi. dije, está Bueno. bien, está perfecto. Bueno, pensé que la había dejado para ver, perdón, no sé, No, a lo no mejor se me las metí dejé como actividad porque me parecía ya mucho, como ya empiezan con la práctica, les había dejado también otro material escrito, y esto llegó, y va a ser un montón, encima una peli, pero No, bueno, pero es una genialidad, bueno, la tienen que ver los chicos para mí, porque es muy buena. bueno, mírenla. Lo que pasa es que para analizarla, como es una película completa, es larga. Por ello quería un poco también, esa quedó del año pasado cuando tuvieron todo virtual. Eso es lo que pasó. Les quedó como material del año pasado de la cursada virtual. Hicieron tanto el primero como el segundo cuatrimestre virtual los chicos. Profe, podés no tuvieron poner práctica. como material optativo, como para que a nosotros nos sirva como recurso pues, para verlo si queremos, que no quede como recurso obligatorio no para la clase, pero que sí, capaz está bueno. Sí, se los voy a subir entonces la película. Bien. Hay muchas películas que se desarrollan en el ámbito académico y bueno, y nos dan un montón de elementos para poder analizar, ¿no? Lo que tiene esta es una serie que es interesante, ¿no? Es cortita, pueden por ahí acotarse a partir de determinadas escenas, ¿no? Y profundizarlas. Pero bueno, tiene mucho folclore, o mejor dicho, mucha cultura argentina, digo yo, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Desde la música, desde el lenguaje que se utiliza, desde los chistes que se hacen, ¿no? Bueno, por eso también la elijo, ¿no? Por estas cuestiones que tienen que ver con la cultura institucional. Bueno, no sé si pudieron verla todos, pero bueno, las consignas para esta actividad pedagógica era que ustedes se pudieran ubicar desde el rol de psicólogos educacionales y pudieran, en primera instancia, yo les puse así para rematarlos, que hagan un análisis institucional. Yo les puse a analizar las características y dinámicas de la institución. En realidad lo que les estoy diciendo acá es, hagan un análisis recortado, por supuesto, pero análisis institucional en definitiva. Por lo tanto, no solamente iban a tener que basarse en Ida Butelman, por ejemplo, sino también en otros autores como Fernando Ulloa, ¿no? Que también pertenece a la línea psicodinámica. El otro punto era que pudieran elegir algún emergente que ustedes registraran, ¿no? Eso iba a ser totalmente libre, ¿no? Ustedes elegían el emergente que María Ángeles se copió, el emergente que ustedes consideraran más pertinente para después intervenir, ¿no? Pensar en hipótesis diagnósticas, qué intervenciones desarrollarían, etcétera, etcétera. El tercer punto, abordar, ¿no? Esas relaciones entre la escuela y la familia, ¿no? Pensándolas siempre desde el modelo psicodinámico. El cuarto punto, que pudieran elaborar hipótesis diagnósticas a partir de esos emergentes registrados, focalizados o identificados por ustedes. Y por último, construir estrategias de intervención. Yo les puse estrategias de intervención, pero cuando hablamos de estrategias de intervención estamos hablando
de lo que es la intervención psicoeducativa. Nosotros desde el primer momento que recibimos una determinada demanda explícita, o identificamos una demanda de manera implícita, ahí ya arrancamos con la intervención psicoeducativa, ¿sí? Y además les puse una intervención siempre atravesada por la lectura o el trabajo interdisciplinar, ¿sí? Y que no sea individual, por supuesto. Cuando hablo siempre de la interdisciplinariedad, siempre van a participar diferentes actores y actrices. Bien, vamos a arrancar con el primer punto, ¿no? Interrúmpanme todas las veces que consideren. El primer punto es analizar las características, bueno, y la dinámica de la institución educativa, que les decía, bueno, acá es como que empiezan a hacer un análisis institucional. Empezamos por lo más descriptivo, por lo primero que vemos. ¿Qué es lo primero que vemos? Que es una institución pública de educación media, algo tan obvio como eso, pero que ya tiene sus particularidades por ser pública y por ser de nivel medio, y que además me doy cuenta que tiene una población heterogénea. Algunos chicos solamente estudian, otros chicos estudian y trabajan, hay chicos que tienen gustos totalmente diversos, ¿sí? Yo ya estoy viendo algo del mundo de la diversidad en esta institución. Y otra de las cosas que observo enseguida es que utilizan pedagogías tradicionales, ¿no? Lo primero que veo es un profesor que imparte su clase de una manera muy tradicional, utiliza una pizarra o un pizarrón parado frente a la clase y contando un contenido de una determinada asignatura. O sea, es lo primero que veo, y esto es descriptivo, esto es nivel descriptivo. Avanzando en el punto 2, que me dice que elija algún emergente, yo elijo 2 escenas a los fines de este ejercicio, ¿no? La primera escena, porque ya estoy pensando, después de mirar todo el capítulo, yo pienso, enseguida me surgen 2 hipótesis o 3 hipótesis, y para ello veo que hay 2 escenas potentes que me van a ayudar un poco a corroborar estas hipótesis. La primera escena que elijo es cuando la presentan a la estudiante, a la clase, ¿no? La presenta un docente, o sea, abren la puerta, viene, creo que es el directivo, o el preceptor, ya ni me acuerdo. Hay una estudiante nueva, tiene que ser incorporada en ese salón, en ese grupo de estudiantes, y no hay ninguna entrevista previa, ningún conocimiento previo de parte de ese docente en relación a esta estudiante nueva, y enseguida, delante de todos, le pregunta de dónde viene, cómo se llama, ¿no? Donde la deja un poco en una situación muy solitaria a esta estudiante. Esa es la primera escena que yo tomo como emergente, ¿no? Uf, qué fuerte para una persona que ingresa a una institución educativa, que no conoce, con un grupo totalmente desconocido, ¿no? Y la otra escena que elijo es la que contó María Ángeles, que me la quemó, que es que en el transcurso de una clase, una compañera, que parece ser, un poco se va dando cuenta ya en este primer capítulo, que es una especie de líder, dice adelante de todos que la nueva se hizo pis, ¿no? Le dice a la docente, ¿no? Interrumpe la clase y le dice a la docente que le parece que la nueva se hizo pis. Y ahí ningún compañero desestima ese comentario, ¿no? Uno puede observar caras, gestos en cada uno de esos rostros, ¿no? Y es la docente que interviene, yo ahí puse de una manera muy liviana, ¿no? Preguntándole a la estudiante nueva, entre comillas, ¿no? Que se da cuenta que es una botellita que está volcando agua abajo de su banco, y todo queda, ¿no? sin mayores comentarios, ¿no? Se aclara que es una botellita que gotea y punto. Sí. Incluso, Mercedes, en consonancia a eso que venís diciendo, cuando no interviene, decís de manera liviana, en la escena uno ni siquiera interviene. Cuando le dice, soy de Neuquén, de Aluminé, sos
creo que le dice que alucinás, no sé, como Sí. haciendo referencia. Sí. Entonces, y nadie dice nada. O sea, Perfecto. Y por eso esas dos escenas son tan importantes, porque ahí empieza en la comunicación, ¿no? En esta manera que tienen los estudiantes de comunicarse, a aparecer algo del orden del silencio. Nadie dice nada, decís vos, María Ángeles. Bueno, o sea, por eso, no sé si estás por ahí, Gabriela, o sea, esto nos llama la atención. O sea, estamos viendo Sí, algo la serie no la vi igual, ¡Ay, qué porque lástima! no llegué, Está dije, bien, bueno, focalizo en las viñetas, está perfecto. no pude todo. Bien. Pero bueno, ¿se acuerdan cuando por ahí la autora Renaud habla sobre los silencios, ¿no? Los silencios es esos espacios en las instituciones en donde estamos esperando que algo se diga y no se dice nada. ¿Mm? Y se van además naturalizando los silencios, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay algo que empieza a aparecer de los constructos teóricos, ¿no? Como esto que les estoy diciendo, ¿no? Los silencios, algo que debería aparecer, que no aparece, ¿no? Ya empieza a aparecer en esta escena, ya lo podemos empezar a identificar, por eso lo llamamos a esto emergentes. O sea, ¿qué es lo que pasa en este grupo? Que ante situaciones que uno podría pensar en términos de violencia simbólica, nadie hace nada, aparece el silencio, ¿no? Sigo, no digo más nada. Pero bueno, digo, yo por ahí no lo escribí todo esto en el PowerPoint, pero bueno, se los voy un poquito aclarando, ¿no? Cómo vamos articulando estos constructos, elementos conceptuales del modelo en esta escena que es muy rica, o en estas dos escenas que son muy ricas, en donde se repite exactamente lo mismo, el silencio, ¿no? Ustedes no se olviden, cuando se van repitiendo algunas cuestiones nos están diciendo algo de aseverar una hipótesis. Yo hasta acá lo que hago es tomar estas escenas, ¿no? Porque identifico estos constructos teóricos, me están diciendo mucho sobre lo que puede estar pasando a nivel de conflicto institucional, para luego construir las hipótesis diagnósticas que ya en breve se las voy a leer. Acá ya agrego algo más sobre la dinámica de la institución educativa. Los dos primeros puntos hacían referencia a una descripción casi obvia, ¿no? Pero era necesaria que apareciera como característica de esa institución educativa, y lo voy ampliando, ya desde un lugar de mayor lectura, de mayor profundidad, respecto a lo que fui observando en estas escenas. Yo ya observo un punto de fractura a nivel comunicacional. Hay silencio en donde no tiene que haber silencio, en donde aparece algo de la proyección que se deposita en esta estudiante nueva, o sea, una proyección que, si bien el portavoz es la portavoz, mejor dicho, es una estudiante que creo que es una especie de líder, es vocera, como toda líder, de algo que pasa en todo el grupo, por eso el silencio, en donde se proyecta en la nueva, que nadie sabe quién es, que nadie sabe la historia que tiene, pero ya se está proyectando algo, ¿no?, en ella. O sea, esta estudiante nueva es depositaria, les puse allí, de proyecciones de una estudiante líder. Aparte, bueno, esto que les decía anteriormente del silencio. Fíjense, yo no sé si, bueno, cuando lo vean, ¿no?, aquellos que no lo pudieron ver, que se da en ambas escenas, en ese silencio, un silencio incómodo. Es lo que Fernando Ulloa llama como la tensión sintomática. Es algo que se siente. El silencio no se dice nada, ¿no? No se escucha nada, pero se siente. Eso es la tensión sintomática, ¿no? En este caso puntual, ¿no? Yo ahí les puse un síntoma manifiesto, ¿no? El síntoma manifiesto en la tensión sintomática ocurrida en la clase donde todos quedan involucrados. O sea, en esto que dice esta estudiante, especie de líder, cuando lo dice quedan automáticamente, en ese mismo momento, todos involucrados, sus compañeros, incluida la docente. Además, obviamente, de la estudiante nueva.
y les puse la emergencia sintomática leída desde la resignificación institucional, como conflicto institucional. O sea, desde el primer momento que todos quedan entrampados en este silencio, nadie dice nada, o quedan entrampados en este discurso de esta portavoz, ¿sí? Eso se transforma en un conflicto institucional. No es un conflicto que tiene esta chica, ¿no?, que parece que la quiere acosar a la nueva, ¿sí? O sea, eso es una cuestión, como dice Ida Butelman, ¿no?, de una persona leída, ¿no?, en términos del problema de una persona con respecto a otra, ¿no?, en donde yo me estoy metiendo en cuestiones individuales, ¿no?, en las fantasías individuales. Y acá nos corremos, ¿no?, de ese discurso que tiene que ver más con el ámbito de la clínica, hacia lo que entendemos por conflicto institucional, que eran todos involucrados. Algo empieza a suceder, ¿no?, con estos discursos, que hace que el grupo quede fragmentado. Fíjense que la participación colectiva se fragmenta. Nadie dice nada, pero en las caras, en los rostros, y por medio de esa tensión sintomática, vemos que algunos están a favor de la líder, podríamos decir, y otros no están a favor de la líder, ¿no? Ya podemos, ¿no?, acá incursionar en un concepto también psicodinámico que tiene que ver con la fragmentación. Bien. Profe, una consulta que no me quedó claro. Sí, Lourdes. Lo de la emergencia sintomática, entonces, sería como poner en cuestión esa situación particular. No me quedó claro el concepto de emergencia sintomática. No, el emergente es una situación conflictiva, ¿no? Cuando decimos emergente es lo que nosotros vemos, la emergencia es el síntoma, lo que se ve, ¿no? La emergencia sintomática es lo manifiesto, ¿sí? Ah, bien, pero no necesariamente está problematizado por la institución. No, ahí va. O sea, en lo que yo veo como manifestación sintomática es que queda involucrada todo el grupo. O sea, no la líder y la chica nueva. Queda involucrado todo el grupo desde el lugar del silencio, incluida la docente. Por eso se habla de conflicto institucional. Ya no es la líder, o sea, todo el grupo quedó involucrado. A todo el grupo le pasa algo con esto de que no se dice qué es lo que nos está queriendo decir. Inclusive la docente, desde su rol como tal, no desarma esa situación de violencia simbólica. Se acerca a la estudiante nueva, le pregunta, ¿no?, que si le pasa algo, ¿no? O sea, todo eso es emergencia sintomática, todo lo que se ve, todo lo que nosotros podemos registrar como un observable. ¿Se entiende? Lo que vamos haciendo es tratando de escudriñar qué es lo que le pasa a la institución. En este caso, cuando hablamos de instituciones, todo este grupo, ¿no?, como representante de un conflicto que tiene la institución, ¿no?, que la institución no se puede hacer cargo. La docente, por ejemplo, como una actriz adulta, ¿no?, de cuidado hacia los estudiantes, que son menores, no está pudiendo hacer una intervención desde ese lugar, desde ese rol. Bien, pero eso tiene que ver con la escena anterior inclusive, con esa distancia emocional tan excesiva que hay entre los docentes y los estudiantes. Yo lo puse como primera hipótesis, ¿sí? Visto esto, cómo va transcurriendo todo, la primera hipótesis que encaro es la excesiva distancia emocional de la institución educativa respecto a sus estudiantes, promueve una mirada fragmentada y sesgada de los mismos. Y como corolario, sencillito, digo, de esta primera hipótesis, el foco de la atención institucional puesto estrictamente en lo pedagógico, académico, porque siguen enseñando los profesores. Pasa esto, se interrumpe un poquito la clase y se sigue enseñando lo que se venía diciendo. Empobrece el conocimiento integrado del estudiantado. Y la otra hipótesis
la distancia emocional institucional conjuntamente con la focalización en el sujeto de aprendizaje estrictamente a nivel académico, naturaliza aspectos de violencia en la cotidianidad institucional. Son 3 hipótesis sencillas, podríamos hacer más hipótesis. Si a alguien se le ocurre alguna otra, ahora o después, lo pueden compartir, ¿sí? También podemos hablar de fragmentación institucional, ¿no? O sea, como corolario también de esta distancia emocional se produce este corrimiento y una fragmentación en el estudiantado, en el conocimiento, mejor dicho, integral del estudiantado. Es un tipo de fragmentación. Bien. Sigo. Y acá yo le agrego algo más a todo lo que venía viendo de la dinámica institucional, que es el último punto. Se registran procesos de fragmentación institucional. A partir de esto, de las hipótesis y de esta lectura ampliada de análisis institucional, empiezo a pensar cómo intervenir, cómo realizar mi intervención psicoeducativa. Pienso en algunas estrategias, cómo abordarla, obviamente sin perder el foco en lo institucional. El primer acercamiento que hago, o mejor dicho, uno de los acercamientos que hago, no voy a hablar de primero, segundo y tercero, voy a hablar de uno de los acercamientos de intervención que realizo, tiene que ver con los docentes, ¿sí? Voy a hacer observaciones, esto que se dice en todos en los dos modelos, ¿no? En el psicodinámico y en el sistémico, voy a ampliar mi campo de observación, es decir, voy a observar distintos espacios institucionales, no solamente, bueno, qué pasó ahí en el salón, ¿no? Yo como psicóloga educacional, no solamente qué es lo que pasó allí, que me pudo haber contado la docente, sino también en otros espacios, como en la biblioteca, como en el recreo, y empiezo a tener algunas entrevistas, y esta es otra estrategia de intervención, con algunos docentes que están a cargo de ese grupo de estudiantes. Y otra estrategia para abordar estas hipótesis es realizar un grupo operativo, con todo el cuerpo docente, con un tema específico, que es, yo les puse allí, la desnaturalización de lazos violentos. Profe, sí. hay algo que me confunde acá. Sí. Cuando mencionas el grupo operativo, eso yo lo entiendo como estrategia de intervención, ¿no? Pero los primeros 2 son justamente para ampliar el campo de observación. Eso es una intervención, pero no deja de ser parte del diagnóstico. ¿No sigue siendo parte de un diagnóstico? ¿No, se consigue intervención en el diagnóstico? A eso lo puedo. Bien, muy buena pregunta y lo voy a volver a aclarar. Cuando hablamos de proceso de intervención, cuando hablamos de intervención psicoeducativa, desde el primer momento, ya sea porque vienen, se nos acercan, nos piden una intervención, nos hacen una demanda, o porque nosotros observamos aquello que es necesario intervenir, desde allí empieza nuestra intervención. Obviamente que estamos dentro de lo que uno podría circunscribir como el proceso diagnóstico, ¿no? O sea, yo lo que voy a tratar de hacer es, esas hipótesis que tengo, tratar de, bueno, o las estimo o las desestimo. Pero yo ya estoy interviniendo, desde el momento que empiezo a observar, de que me ven los estudiantes o los docentes que estoy observando, que empiezo a hacer entrevistas, que empiezo a preguntar cosas a los docentes, yo ya estoy modificando algo. ¿Sí? Por eso se habla de intervención psicoeducativa. Desde el primer momento es intervención, aunque sea el primer momento el proceso diagnóstico. ¿Se entiende, Julio? Vamos a volver muchas veces a por eso hablamos de proceso, ¿no? De intervención psicoeducativa, pero varias veces vamos a volver a este concepto, ¿no? Porque desde el primer momento que nosotros escuchamos, hacemos una devolución, ya estamos interviniendo. Aunque estemos en ese proceso diagnóstico para chequear la hipótesis que tenemos, ya estamos haciendo una intervención, ya algo estamos modificando. El grupo operativo
yo todavía estoy en proceso diagnóstico, ¿sí? Y acercándome a corroborar esa hipótesis diagnóstica que mencionaba anteriormente. Pero ya empiezo a trabajar porque yo ya veo que acá hay violencia escolar, hay acoso escolar, ¿sí? Violencia escolar. Y utilizo un grupo operativo para justamente con el cuerpo docente para desnaturalizar eso que viene sucediendo en la escuela. Yo lo conformo así, ¿no? Encuentros con los distintos docentes a modo de talleres, pueden ser también virtuales por medio de conversatorios, en donde los docentes llevan diferentes escenas escolares de su devenir profesional y se elige una, ¿no? Con autorización de ese docente para poder abordarla. O sea, ¿qué podría hacer el docente para desarmar en el cotidiano esa violencia simbólica? Por ejemplo, ¿no? Se podría trabajar de esa manera con el grupo de docentes. Si sigo con el modelo psicodinámico en relación a la escuela y la familia, como muchas veces se resignifica en el ámbito educativo lo que sucede en el ámbito familiar, y a veces viceversa, ¿no? Lo que tengo que hacer es entrevista con la estudiante que expone a la nueva compañera para ver qué es lo que pasa en su familia, para que me cuente un poco qué es lo que está sucediendo con ella. Entrevista con la estudiante nueva, para lo mismo. Y después voy a tener entrevistas con las familias de estas estudiantes, ¿sí? Para ver si algo de lo que yo no sé todavía se puede estar, vuelvo a repetir, resignificando como escena en el ámbito educativo. Y después voy a trabajar con el grupo de estudiantes, ¿sí? Puedo utilizar diferentes estrategias de intervenciones grupales, y siempre el objetivo va a tener que ver con lo que les puse allí, la inclusión, las diferencias, los aspectos agresivos naturalizados en ese grupo. Y podemos utilizar diferentes técnicas. Yo les puse 3 técnicas. Son técnicas que como tales siempre se pueden ir modificando según el objetivo que queremos, o el propósito que queremos establecer, ¿no? Si vamos a trabajar con inclusión, diferencias y desnaturalizar esos aspectos de violencia simbólica, por ejemplo, puedo arrancar trabajando con juego de la isla, por ejemplo, después sigo con papeles en blanco y puedo terminar un último encuentro trabajando con collage, ¿sí? En donde voy utilizando elementos del orden plástico, como es el collage, no utilizo la palabra, quiero decir, no utilizo el orden simbólico, sino que cuestiones más plásticas, con dinámicas bien lúdicas, y luego voy resignificando, voy poniendo palabras a cada una de esas cosas que van surgiendo a nivel grupal, ¿sí? Y para ir cerrando, que nos queda, ¿sí? 6 minutos, para ir cerrando les cuento un poquito que tanto la elaboración de las hipótesis diagnósticas como esas estrategias diagnósticas y esas estrategias de intervención, siempre, fíjense, se tiene en cuenta el contexto institucional, ¿sí? Yo no trabajo a solas, sí, obviamente cuando tengo la entrevista con estas 2 estudiantes, porque tengo que ver si algo está sucediendo en el ámbito familiar, ¿sí? Pero siempre lo trabajo a nivel institucional. No hay una devolución de los aspectos transferenciales, ¿no? Siguiendo un poco la línea de Ida Butelman, de estas escenas analizadas, no se trabaja desde lo transferencial. Siempre las devoluciones que se hacen son devoluciones al grupo, ¿no? De lo que le puede estar sucediendo al grupo, pero nunca desde lo transferencial. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque trabajo en la línea de los roles reales, no de los roles fantaseados, por eso directamente no se atiende a lo transferencial. En donde se resignifica en todo caso, cuando se tiene la entrevista con las estudiantes, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con la historia y con la psiquis de esas estudiantes de manera individual, pero no para poder trabajar, no para trabajarlas a modo de
como sucede en el ámbito clínico. Por otro lado, ¿no? Lo que yo hago es trabajar con distintos dispositivos de indagación diagnóstica, un poco esto que vos preguntabas, Julio, como de intervención y de abordaje, justamente para comprender el conflicto como un conflicto institucional, ¿no? Por eso lo recalqué tantas veces, no como problemas entre personas. Y el abordaje también no deja de ser un abordaje preventivo, porque en la medida que yo voy trabajando, en este caso, con lo que tiene que ver con el acoso escolar, se podría evitar la emergencia de nuevas situaciones violentas. Bueno, y después yo acá les agregué un fragmento de un comunicado ministerial en relación a la dimensión institucional de la intervención, que me pareció muy interesante, que dice, bueno, con mucha frecuencia los equipos son convocados al espacio escolar para ordenar lo que se vive como desordenado, dar respuesta a lo que aún no tiene preguntas en las instituciones educativas contemporáneas. Se apela a sus miradas disciplinares, psicológicas, psicopedagógicas, sociológicas, propias del trabajo social, etc., para comprender a los sujetos y las instituciones, tantos como sus complejas relaciones. Cuando estamos intentando entender quiénes somos hoy, qué quiere decir hacer escuela hoy, sostener trayectorias, generar y favorecer condiciones para enseñar y aprender, ayudar a construir nuevos lazos entre escuelas y familias, colaborar en la generación de condiciones institucionales para pensar, en conjunto con otros, nuevas formas escolares, favorecer condiciones singulares en los sujetos para enseñar y aprender. Preguntas seguramente deben tener. Las escucho. A las preguntas digo. Fui para acá atrás porque no les expliqué las técnicas, porque temía de no hacer a tiempo, pero les mencioné algunas en un orden prioritario: juego de la isla, papeles en blanco y collage, porque tiene que ver con la sensibilización respecto a los temas que voy a querer abordar, ¿no? Inclusión, diferencias, aspectos agresivos, ¿no? Que se silencian, que no se hablan. El juego de la isla es una actividad lúdica muy interesante, muy apropiada para los adolescentes y las adolescentes, porque se refiere a una situación que tienen que resolver de manera conjunta, ¿sí? En donde justamente cada uno va a tener una determinada función en función a sus atributos personales. Se trata el juego de la isla, ¿no? Se les cuenta, se les va narrando una situación que ellos son los protagonistas, ¿sí? Son los náufragos, no todo el grupo, son los náufragos de un barco y que, bueno, se salvan yendo a una isla y que tienen que sobrevivir durante X cantidad de tiempo. Transcurrido ese tiempo, ellos ya saben que va a volver a pasar otro barco que van a poder tomarlo, por decirlo de alguna manera, abordar, para volver a sus hogares. Es muy propio y muy lindo para los adolescentes, porque ellos de alguna manera van resignificando el irse de sus hogares, el irse de sus casas también, ¿no? Van a un lugar desconocido, que es el mundo de los adultos, que es una sociedad nueva que están conociendo. Y cuando se hace esta técnica, esta dinámica, se les dibuja en el pizarrón la geografía